Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y en línea telefónica y también por Zoom, que lo van a poder ver a través de mi canal de YouTube. Tenemos al jefe de misión adjunto de la Embajada de Italia en Venezuela, el señor Giuseppe Giacalone. He querido invitarlo porque la Embajada de Italia nuevamente abre el concurso de cortometrajes y pues, queremos que nos cuente qué podemos hacer para participar en este concurso que ha agarrado tanto auge después, sobre todo, de este último documental que ganó, que se llama Me llaman Pietro, que fue un documental bellísimo sobre un muchacho colombo venezolano que vivió en un edificio en Chacao donde vivían todos italianos. Buenos días, señor Giacalone, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, señora Carolina. Es un gusto para mí, un honor estar con ustedes. De verdad es un placer estar aquí para presentar la segunda edición del concurso Fare Cinema, el inmigrante italiano. Quiero subrayar también el subtítulo de este concurso, que en italiano sería I mestieri dell'emigrazione italiana in Venezuela, y en castellano Los oficios de la inmigración italiana en Venezuela. Entonces, el tema central de este concurso también este año va a ser la emigración y la inmigración en entrada en Venezuela de los italianos durante muchas décadas, con una atención específica y particular a los oficios que los italianos en su momento trajeron aquí a Venezuela. Fue una época difícil, una época de situaciones críticas desde un punto de vista económico, de posguerra, durante la cual muchos italianos tuvieron que dejar su país de origen y trasladarse a muchos otros destinos. Y entre ellos estuvo Venezuela, que fue un país que lo recibió todos, y aquí en Venezuela, con escasos recursos financieros, pero con los oficios que trajeron de Italia, lograron establecerse y dar una ayuda, una contribución muy importante al crecimiento y a la modernización de este maravilloso país. Entonces, el concurso está dedicado a ese tema y quiere resaltar la importancia de este legado, de estos oficios que los italianos trajeron aquí en Venezuela, que de a poco creció, y de hecho tenemos muchas historias exitosas en nuestra inmigración. Yo creo que la mayoría de las historias de la inmigración italiana en Venezuela han sido exitosas. Incluso de personas que vinieron muy pobres, pescadores, digamos, de alguna de las islas, o campesinos, que sus hijos fueron profesionales y que arrancaron, pero y terminaron haciendo unas grandes industrias. Yo creo que nosotros como venezolanos tenemos muchísimo que agradecerle a esa inmigración italiana que vino, como bien dijo usted, a construir país en Venezuela. Gran parte de lo bueno que tenemos en Venezuela hoy en día se lo debemos a la inmigración italiana, a la inmigración española y a la inmigración portuguesa, que vinieron a hacer país, a quedarse, a enriquecernos con su legado, con su civilización de 2000 años, pues que eso sí, es rápido, pero es en realidad algo muy importante. Sí, fue un enriquecimiento, señora Carolina, un enriquecimiento mutuo, porque obviamente no hubiésemos logrado hacer y crecer como hicimos aquí en Venezuela si este país no nos hubiera recibido. Entonces yo pienso que la inmigración es un componente fundamental de la historia de Italia y así como de la historia de Venezuela, una historia mutua. Por esto esperamos que también en esta edición, la segunda edición del concurso, haya mucha historia para describir, muchos participantes. En la primera edición tuvimos 38 participantes, un importante ganador que usted mencionó antes y también otro ganador que es trámite de admisión. Los dos cortometrajes, porque quiero recordar una cosa muy importante, es un concurso para cortometrajes, documentales o de ficción, pero tienen que ser cortometrajes de 5 a 8 minutos como mucho. Después toda la información está en el sitio web de la embajada, lo voy a decir después, pero de todas maneras es importante esto, tener presente que se trata de cortometrajes y los cortometrajes de la primera edición, que han ganado la primera edición, han llegado y han participado a otros festivales internacionales, también en Italia,
y han ganado reconocimientos en otros países. Entonces estamos muy ¡Qué contentos. bien! ¡Qué maravilla! Sí, sí. Le voy a pedir, señor Giacalone, que se quede en línea porque ahorita vamos a identificar el circuito y ya regresamos para hablar del concurso Fare Cinema de la Embajada de Italia en Venezuela. Ya venimos. Bien. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el jefe de misión adjunto, el señor Giuseppe Giacalone, de la Embajada de Italia en Venezuela. Él nos está invitando a participar en el concurso de cortometrajes o documentales Fare Cinema, que es sobre la inmigración italiana en Venezuela. Es muy increíble cómo la historia es un círculo, señor Giacalone, porque los venezolanos hoy están yendo a Italia, cuando hace 50 años, 60 años, 70 años, los italianos venían a Venezuela. Absolutamente. La inmigración es un fenómeno muy interesante, muy complejo que varía de periodo a periodo, de época a época. Nosotros también tuvimos diferentes olas de inmigración en muchos países del mundo. En realidad, yo puedo decir, porque lo he vivido personalmente en otras experiencias en el exterior que tuve como diplomático, los italianos están en muchos países, se han puesto raíces en diferentes países. Igualmente yo pienso que en América Latina, en Iberoamérica, en Argentina, por ejemplo, que yo tuve la suerte también de conocer, tuvieron más facilidad. Las barreras lingüísticas no fueron tan fuertes. Además, en una época de posguerra, en los años 50, 60, hubo un crecimiento económico, me refiero también a Venezuela, importante. Entonces, había muchas oportunidades y los italianos supieron aprovechar estas oportunidades y como dije antes, dar una contribución valiosa e eficaz a la modernización y al desarrollo general de todo el país. Esto va a ser el tema central del concurso y todos los cortometrajes tienen que resaltar estas historias y este legado, como dije antes. Si me permite que yo tengo amigos que, por ejemplo, cuando llegaron aquí a Venezuela, nunca habían visto una nevera en Italia, porque venían de Italia. O sea, son cosas muy impresionantes que uno dice, bueno, ¿cómo es que no habían visto una nevera? No, no la habían visto, porque además Italia venía en una guerra terrible. Entonces, son unas historias que de verdad yo creo que hay mucho de dónde buscar y dónde encontrar para resaltar pues esa maravilla que hicieron, que han hecho y que siguen haciendo los italianos en Venezuela. Lo que usted dice, los italianos han ido a muchas partes del mundo. Yo viví en Boston cuando hice mi posgrado y cuando Italia ganó el Mundial de Fútbol de 1982, yo terminé metida en una fuente con todos los italianos en el North End, que era el barrio italiano de Boston. Hay barrios italianos en muchas partes del mundo. Y sí, hay mucha historia personal también para acordar y para tener presente. Claro, todas esas historias son muy ricas y enriquecen en nuestro patrimonio nacional. Y me refiero obviamente a ambos países. Claro. No, quería decir una cosa importante, señora Carolina. Esta es un concurso que para nosotros tiene un sentido muy, muy especial para Italia, para la embajada, porque es un concurso que estamos organizando no solo como embajada de Italia. De hecho, quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a los otros actores que son muy importantes, que son todos los actores del Sistema Italia. Los consulados, nosotros tenemos aquí 2 consulados, uno un consulado general en Caracas y otro está en Maracaibo. Después tuvimos la organización, la contribución del Instituto Italiano de Cultura en Caracas, de la Dante Alighieri en Moroccoy, del comité, es el Comité de los Italianos Residentes en el Exterior, de la CAVENIT, de la Cámara de Comercio Italiano-Venezolana, y además tenemos la participación de Trasnocho Cultural, que es una organización, una sala de eventos muy importante aquí en este panorama, este escenario de la capital venezolana. Entonces, todos estos actores juntos están contribuyendo a la realización de este concurso
que oficialmente ha empezado, se han abierto las inscripciones el 3 de agosto. Y los participantes van a tener tiempo hasta el 20 de noviembre para presentar sus productos audiovisuales. Me parece maravilloso. ¿Cómo se inscriben? ¿Cuál es la página web? La inscripción es muy fácil. Se trata de conectarse al sitio web de la embajada. Ahí hay un enlace con la base de concurso, un formulario para rellenar. Dentro además de la inscripción, de los datos del participante, se tiene que adjuntar también el video, el cortometraje. Entonces, o sea, que ahora cuando las personas se inscriben cuando tengan el cortometraje listo. Por favor, se nos acaba el tiempo. Por favor, el sitio web de la embajada. El sitio web de la embajada es www.ambcaracas.esteri.it. Perfecto, ambcaracas.esteri.it y va a estar en mi canal de YouTube a partir de mañana. Giuseppe, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un abrazo. Un placer, señora Carolina, y quedo a disposición para cualquier otra exigencia. Gracias. Un saludo a todo el público. Gusto. Despedimos al señor Giuseppe Giacalone. Él es subjefe adjunto de la Embajada de Italia en Caracas. Vamos a identificar el circuito. Ya venimos.